muchas gracias Alberto y muchas gracias a Nieve y a Pepe por contar conmigo. Yo antes de empezar, bueno, sabéis que es hoy 8 de marzo, hay una huelga convocada para defender la igualdad de hombres y mujeres y estuve dudando si traer, porque he estado en estos días recordando la labor periodística de Fernando Quiñones, estuve dudando si traer este artículo o no, porque además, como dice Fernando Valls, cuesta un poquito de trabajo leerlo con ese andaluz que él cultivaba, pero por otra parte pues me ha parecido muy interesante retomarlo, porque de alguna manera, bueno, pues qué mejor homenaje para un escritor que leerlo, ¿no? Y conocer así un poco por dentro ese periodismo. Entonces, dudé si traerlo aquí porque se puede leer erróneamente este artículo como una rancia estampa costumbrista, pero creo que si acierto a situarlo se entenderá cómo Fernando Quiñones nos pone delante del espejo literario de nuestros propios prejuicios y contradicciones en este artículo que publicó para la edición andaluza del País el 15 de octubre de 1997 y que se titula Un cafelito de los buenos. El lenguaje y la ternera a gusto para el que los quiera, y eso del feminismo también, porque es que yo no estoy con eso, Tony. Yo, la mujer, mujer, y al hombre, hombre, yo sí. Mira, los otros días, estando tú en Algeciras arreglando el motor del barco ese, me vienes a Cinta, la del segundo B, que ella va a las cosas culturales con que si nos íbamos al Festival de Cine, que tenía 2 entradas. La película se llamaba Yo le di un tiro a Andy Warhol, una película de las que llevan los letreros en español abajo, que yo no los leo tan deprisa, pero darme cuenta me la daba. Y era de una torti mangona en Nueva York, aborreciendo a los hombres, poniendo el mingo donde llegara, pero amargadita de temerle, con una gorra de cartero y una cara y un tipo que ni el futbolista ese tan borde del Betis me parece, o del Sevilla. Y Jacinta, la del segundo B, que yo creo que va de lo mismo, coge y me dice, Glory, ¿lo ves? Eso sí que es una feminista, contra los tíos por derecho, digo, lo que es yo te conozco, Tony, y ya te estoy viendo cara de llevarme la contra, como siempre. Ya vas a sacarlo de los derechos de la mujer y la igualdad y todas esas cosas que tanto se escuchan. Te hacía falta a ti una como la de la película para ajustarte las cuentas, cabrón, y no mi hermana Conchi, que ese es el antojo grande que tú tienes, llevándole 20 años como le llevas. Pero bueno, eso es fuera parte. Lo que yo te digo a ti es que si Lady Di la pobre hubiera sido una marimacha de esa, el difunto del Moro no la compra ni loco ese anillo de 30 millones, que eso a quien no le va a gustar, que se lo compren. Para que la miren bien a una, tiene una que ir en mujer, y de lo más lindo, en vez de ir de Guardia Civil, como va a la Rosy de Palma en otra película del festival que también me llevó Jacinta esa. Tú, claro, como eres tan moderno, igualito que mi hermana Conchi, pues eso, el feminismo a tutiplén, con lo que vale una mujer guapa y en su casa, ahora con la lavarropa y la lavaplato y la microondas y comiendo de laterío que da menos trabajo, y luego teniendo tú tu ropero y tus joyeritos, y sí, el hombre lo gana bien gastando, y si el hombre lo gana bien gastándote a gusto unos duros en el bingo o en una tragaperra. Yo, ¿para qué quiero ser juez o ministra o cirujana o guardia? Que las hay hasta que llevan camiones de los grandes. Ahora, lo de recortarle sus partes a la mujer como hacen los negros y los moros para tenerla más sujetita, eso tampoco, oye, que tiene que doler eso. Pero a la mujer en su sitio y sujetita, claro que sí. Ya sé que no te hace gracia que yo diga lo que estoy diciendo, Tony, con tantas cosas raras como tienes en la cabeza, hijo puta. Técnico en los motores de los barcos, pero que también te tira las cosas culturales. Si lo sabré yo, cariño. ¿Te hago un cafelito de los buenos? Seguro que esa Gloria nos recuerda a uno de los tipos de las parodias de los morancos o de las chirigotas del celo, y es verdad que su imagen puede parecer rancia, pero no por ello deja de representar, como lo hacía ya en el artículo de Quiñones, muchos de nuestros prejuicios, de esas falsas ideas comunes contra las que hay que seguir luchando y no solo en un día como este. Claro que formas de luchar hay muchas, y algunas que están denunciando también con mucho arte los falsos mitos en torno a la feminidad y el feminismo, como hace las chirigotas Caddy Woman, que estos carnavales lo han hecho con las guerreras de la tribu del Totem Gordo. Igual de comprometido en esto de desmontar prejuicios machistas, aunque en un tono muy distinto, recomiendo una vez más el corto de Alberto Ramos, Lola. Y sin más, pues en homenaje, empiezo ahora con el texto. Como vamos mal de tiempo, voy a prácticamente a quedarme con lo que menos he abordado en otros textos, es decir, voy a tratar sobre fotos de carne,
literatura e imagen, fotos de carne, y si acaso me da para alguna puntada de por la América Morena, pues lo diré, y si no, pues queda para la lectura. Bueno, sobre el género de fotos de carne entre la semblanza y la literatura personal. Aunque el género de los perfiles, tal como se entienden en la actualidad, fue puesto de moda por los editores de la revista New Yorker, donde colaboraron escritores como Truman Capote, el siglo XIX ya conoció modalidades periodísticas similares que estaban presentes en revistas europeas como la francesa L'Artiste y su émola El Artista. Precisamente los editores de esta última declaraban en 1835, al inaugurar con la semblanza de Velázquez la serie que habrían de imitar luego otras revistas, lo siguiente: al proponernos publicar sucesivamente los retratos y biografías de nuestros grandes ingenios, creímos no poder empezar más dignamente esta venerable colección que con el retrato y biografía del pintor más esclarecido que ha producido nuestra patria, tan fecunda como la que más en eminentes artistas. Las páginas dedicadas a la biografía de Velázquez iban acompañadas en esta ocasión de una reproducción de un retrato pintado por el sevillano, propiedad también del pintor José Madrazo. Al reunir estas pinturas gráficas y literarias, se trataba de conformar una especie de Museo Nacional de las Glorias Patrias. De mayor modernidad era la propuesta presentada en 1848 por Ángel Fernández de los Ríos para el álbum biográfico Museo Universal de Retratos y Noticias de las celebridades actuales de todos los países en las ciencias, la política, las letras, las industrias, las artes, las armas, etcétera, que servía de regalo a los suscriptores del Semanario Pintoresco, dirigido por el mismo Fernández de los Ríos desde 1847 a 1855. Y que tanto éxito lograría en los siguientes 2 meses y medio al alcanzar 4 reimpresiones. Posiblemente la clave estuvo en que la edición estaba adornada, y cito, con grabados dibujados por acreditados artistas de Europa y abiertos en madera por grabadores españoles. Según explicaba Fernando de los Ríos, a pesar de que la selección no había resultado fácil, pues solo habían podido incluir los retratos que nos han sido dado a encontrar y nos los lisonjeamos de que no se ha impreso hasta ahora en ninguna parte en una colección contemporánea tan numerosa como la presente, la empresa había merecido la pena por la acogida de los lectores. Además, gracias a esta publicación, el público podía conocer, y cito, a estos gigantes del genio, del talento, de la virtud. Todos ellos, vuelvo a citar, personas privilegiadas que simbolizan por sí solas la historia y la civilización de una época entera. Un conocimiento necesario, aseveraba el editor, dada la crisis que atraviesa Europa, las turbulencias y trastornos que la agitan, la propagación de doctrinas nuevas y la sucesión de cuestiones políticas y sociales de interés para el orbe entero. La reseña literaria que acompañaba cada ilustración gráfica era concisa por la forma que por la índole del libro ha sido forzoso adoptar, no ha dejado a nuestra disposición más que 16 líneas de texto para cada individuo. Pero con esta galería de retratos de celebridades podían ayudar a la memoria del lector recordándole los rasgos más notables de la vida del personaje que tiene a la vista. Las modalidades biográficas de la prensa pintoresca ilustrada de la segunda mitad del XIX tienen su continuidad en los géneros retratísticos cultivados en las revistas gráficas del primer tercio del XX, con la particularidad de que en ellas domina el artículo biográfico de actualidad, que busca destacar la singularidad personal del retratado mediante alguna pincelada significativa. Entre ellas pueden destacarse los elaborados por Chávez Nogales, César González Ruano, Edgar Neville, Pedro Massa o Josefina Carabias. No es extraño que Fernando Quiñones se sintiera atraído por un género literario vinculado a la imagen, dado que cuando en 1949, por mediación del escritor Martínez del Cerro, se le ofreció la oportunidad de trabajar en La Voz del Sur, la primera tarea que le fue encomendada consistió en ordenar el archivo de fotos y clichés que sin duda habría de familiarizarlo con el lenguaje gráfico. En esta línea, primero se interesó por la mixtura de géneros y de las artes en piezas poéticas como El bodegón con peces, publicado en Vida en 1964, pero también los retratos al carbón, que pertenecen a la serie Marinas, que estarían más próximas a los artículos biográficos costumbristas del XIX de los que se ha ocupado la profesora Pérez Bustamante. Algunos años después había de venir el aprendizaje del género moderno, atravesado de mayor actualidad, palpable en la edición que hizo junto a Jesús Fernández de Santos en las Crónicas de España, que como ya se ha explicado, pues no solamente contiene relatos, donde se contienen algunas anécdotas que recuerdan el sabor de varias de las publicadas en Fotos de Carné. En las colecciones de este editor leyó además a muchos de los autores que serían sus referentes narrativos y cronísticos, pues en 1965 Álvarez, a quien había conocido allá por el año 63 en Madrid,
y que quizás antes en Argentina, y que le publicaría también sus historias de la Argentina, había publicado en esta misma colección Las Crónicas de América, con textos de Cortázar, Benedetti, etc. Y por esa misma fecha publicaba Álvarez una colección denominada Perfiles, donde incluía biografías de escritores como Artaud, Brecht, Joyce, Kafka, Lugones y otros. Curiosamente, casi una década más tarde, en 1976, el propio Fernando Quiñones se convertiría en el sujeto protagonista de la sección Perfiles, con caricatura de Radi, que se publicó en La Hoja del Lunes el 13 de septiembre de 1976. Pero los retratos que componen su foto de carne y los pocos que integran la serie por la América Morena, contrariamente a lo que suele ocurrir en los que acaba de citar hasta el momento, se caracterizan por la omnipresencia de la voz autorial. No se trata de artículos que pretendan ampararse en la distancia, sino que precisamente se singularizan porque el narrador es testigo, a veces único, aunque no sucede así mayoritariamente, de la anécdota que plasma un rasgo revelador de la personalidad del biografiado, al que el autor trató personalmente. Por eso, como revela en el denominado vestíbulo, el libro tiene de subjetivo, de egocéntrico y seguramente de arbitrario lo que tiene de autobiográfico. Y más concretamente explica, anda en él bastante de lo que uno fue, caminó, y creo que confirma aquello de que cada cual se va encontrando donde y con quien quiere. Efectivamente, la fuente informativa principal a la que recurrió para publicar estos perfiles, el periódico madrileño es La Memoria, en el periódico madrileño, es La Memoria, virtud de la que Quiñones siempre gozó y cultivó. De ahí que un elemento común denominador sea su carácter de semblanzas recordatorias, como explica también en el vestíbulo. Y dice, entre julio de 1987 y del 88 y junio del 88 fueron redactándose en distintos lugares y apareciendo en el periódico madrileño El Independiente los 50 textos de este Salón de la Memoria o Galería de Foso escritas, un anclaje memorialístico que el autor se encarga de subrayar más adelante. Fotos de carne, como decir, de carne y hueso, y si acaso también de carné por lo breves, que procure que su acelerada naturaleza periodística no dañase una entera obediencia al recuerdo y a las impresiones que los personajes me dejaron. Prescindir de consultas y cotejaciones tiene su riesgo, pero lo creí conveniente para el carácter de la serie. Bueno, en principio, por lo tanto, parece que solamente es el recuerdo lo que queda como técnica, y de eso voy a hablar un poco ahora, en estas fotos de carne. Recorrer este recordatorio puede ofrecer también algunas pistas sobre su estructura y método. Una estructura ensayística, esto es, carente realmente de método, que debe sobre todo su ser definitivo al estímulo más o menos espontáneo que aviva la creatividad de Quiñones. Así lo reconoce él al hablar de Mairena, donde se distancia del libro de investigación ya citado, más o menos erudito, y descarta los materiales allegados para aquel trabajo, porque claro, dice Fernando en esta ocasión, que estas semblanzas van a otra cosa. Esa otra finalidad a la que están destinadas estas iluminaciones biográficas es la de despertar en el lector el interés por el personaje o de descubrirle su singularidad, o bien conectar con su memoria sentimental, si bien en el diseño definitivo de esta galería pesan algunos condicionantes previos que él mismo se encarga de explicar a sus lectores. También me propuse no escribir sobre gente viva y no reducirme a la de mi gremio ni naturalmente a españoles, de los que una cuenta final suma 28 por 22 de otras nacencias. Efectivamente, como repite más adelante, la que se ofrece en Fotos de carne es una galería de personajes idos donde se mezclan sin orden, al azar, sus revueltas semblanzas recordatorias. Pero quizá no sea precisamente el azar el que invite al escritor a esbozar unos u otros, como explica en una de sus últimas comparecencias. Esta serie, dice, tira ya a su recta final. ¿Y cómo diablos va a caber aquí todo el mundo? La figura entre mítica y trágica, delicada, de Ataúlfo Argenta, el director de orquesta cántabro, o la de Janet Mordó, parisina, con un mirlo debajo de la piel y cuya galería de arte prolonga el nombre de una de las mujeres culturales más positivas y alentadoras en el cerrado Madrid del franquismo. Estaban indistintamente previstas para esta página. Entre todas las posibles figuras, al narrador, sin embargo,
Se le impone la de quien se convirtió en el referente de la adolescencia, cito, y verano marino del sur, porque entre los 50 perfiles que se asoman por esta galería, no son pocos los que desfilan por los años juveniles del autor, pero también porque en el momento de enfrentarse a la página en blanco, según él mismo cantaba a la voz de un son, dice ahora recordando Machín, ahora es Machín quien tiene la inspiración. Esa proteína indispensable a toda página, dice el autor, que se pretenda viva y no simplemente despachada por los recursos del oficio. Así es el compromiso de Fernando Quiñones con la escritura, incluso con la destinada al periódico, la de ofrecer una muestra viva de la experiencia que no quede deslucida por las debilidades de la faena de Aliño. Pudiera parecer entonces que la redacción tiene su origen en una técnica impresionista que trata de potenciar el carácter vivencial por encima de cualquier componente cultural, algo en lo que Quiñones incide cuando añade, cito, algunos detalles imaginativos, muy pocos, coinciden en no lesionar la veracidad que apela en la semblanza a testigos disponibles. Ahora bien, un paseo por esta galería de retratos evidencia que ni la vivencia ni el recuerdo son el único resorte de la escritura. Y hablo ahora de lo que he llamado la huella fotográfica. Y no se trata solo de que pudieran concurrir a modo de complemento la relación de testimonios ajenos, que también los hay, sino de que en no pocas ocasiones el recuerdo se aviva por la presencia de algún documento gráfico que da cuenta del reencuentro revivido. En ocasiones la fotografía aparece en el mismo arranque de la semblanza, como ocurre con Belmonte, donde no es una sino varias las imágenes que ayudan a evocar los rasgos físicos individualizadores del personaje. Mamá Natura, cito, no le trastocó ni alteró la cara, se la curtió y poco más, según puede verse en sus fotos de principio y mediados de siglo. A esas menciones fotográficas se suma la que cierra la remembranza, que parece funcionar a modo de pasarela del tiempo. Una foto, cito, para mi padre, belmontísima hasta las cejas, que le mandó desde Sevilla a Madrid, a petición suya, y que ahora toco aquí en Cádiz. Es pues una foto, un recordatorio que refuerza también la complicidad, como aquella que Blas de Otero le dedicó a Quiñones en octubre del 53, en que el poeta andaba vestido de torero con 4 o 6 años y que el gaditano envió años más tarde a la esposa del poeta de Bilbao. La descripción de Buñuel que inicia la semblanza del cineasta parece también cimentada, al menos parcialmente, en la fotografía que les tomó con la actriz María Luisa San José en medio, un crítico de cine que se añadió a la conversación que Quiñones mantenía con el director aragonés en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Como si de un estudio fisionómico se tratara, Quiñones trata de descubrir el extraño rostro del mítico cineasta y en él su humilde y afectuosa personalidad. En otras ocasiones la imagen que subyace no es producto de una fotografía personal, sino como en el caso de Bertrand Russell, la que ocupaba el primer plano gráfico de las informaciones que aparecieron en la prensa con motivo de la manifestación en Trafalgar Square contra la instalación de bombas atómicas en Aldermaston, al oeste de la capital británica, que Quiñones rememora precisamente en la Semana Internacional del Desarme. Algo similar ocurre con Ehrenburg, de quien se publica una foto en la revista Olvidos de Granada, y que en este caso tiene su origen en una plasmación gráfica, una fotografía personal debida precisamente, como se cuenta en el texto, a Aquilino Duque. Y es que fácilmente nos podemos imaginar al joven Quiñones como ese poetilla ansioso de mitos, que él aparece así retratado en Fotos de carne, en la semblanza de Rafael el Gallo, presto a asaltar a cualquier ingenio, español o extranjero, admirado por sus dotes artísticas o por su compromiso social y político. Las fotografías también ayudan a constatar, en algunos casos, la labor del tiempo, que sin embargo no trata a todos por igual en su carrera imparable. Y de esto precisamente da testimonio Cosío, cuya apariencia física, excepto por el peso, dice, parecía no haber cambiado. El tiempo se trabaja a la gente y es mucho lo que la cambia, pero nunca del todo. En las fotos de los años 20, al desafortunado Cosío físico se le ve casi como tantos años después lo vi. Por eso, en esta galería de fotos escritas, no ya el recurso fotográfico que con frecuencia solo capta un instante desmayado, sino incluso aquellos que parecen devolvernos la vida en movimiento, se tornan ineficaces cuando se tratan de plasmar el carácter singular de un personaje mítico. La moviola y el vídeo, dice,
Esos empecinados que a fuerza de repeticiones y mironeos dan para todo, no podrán explicarnos irracionales misterios de los bailes de Carmen, a propósito de Carmen Amaya. Y si de mitos se tratara, la fotografía pues tampoco es la solución ante un envite como el de Borges, una amistad de 25 años, cito fotos de carne, quien la coloca ahora aquí. Le estoy temiendo a estas 2 o 3 páginas ineludibles, o a 100 que fueran, para que me ayuden, hecho sobre la mesa un puñado de fotos, en casi todas ese aire suyo de patito feo, la mirada incierta de una ceguera poco creíble a veces, escrutándolo todo hacia adentro. Como la pitonisa que echa las cartas, Quiñones echa sus fotos a ver si éstas consiguen levantar el sólido edificio de esa amistad curiosa, invariable, tan más allá de edad, de jerarquía, de barreras ideológicas. Pero ni las imágenes tomadas en Buenos Aires ni las de Alcalá o Madrid parecen devolver sino fugaces instantes que a veces solo complican, incluso distorsionan el resultado. Cito: todo quieto ahora, el puñado de fotos y la amistad, que sospecho por otra parte quizá no sean válidos para estas operaciones del recuerdo, porque obligan, condicionan y acaso hasta confundan, hasta engañen. Y sin embargo las imágenes quieren imponerse pese al rechazo del testigo. En esa foto a carcajada limpia no parece él. Jamás lo vi reír con tal estrépito. Por eso, como a la amistad y a la foto, eso es todo ahora, no se las puede dejar sola. Y Quiñones invoca entonces a sus 2 auxiliares, y la memoria y los libros, que son su memoria, que son todo Borges. Bueno, entraría ahora en el tema de las mitificaciones y las desmitificaciones literarias. Ya lo decía en el vestíbulo, fama aparte, no hay un personaje que no ande tocado por un mito o carismas singulares, a veces, como en el caso de Somoza, adverso. Todos los personajes, efectivamente, que son convocados a este salón, vienen envueltos por cierta aura que en ocasiones parece deshacerse casi de inmediato en el contacto con la realidad, como ocurre en el caso de Stravinsky, cuyo retrato aparece reflejado al modo valleinclaniano. Pero Stravinsky, el mito, ¿era ese viejín narigudo con vastas gafas y una cara pálida, casi tan grande como su cuerpo, cara de mejillón cabreado y mal cocido, abullonada de facciones carnosas, como vistas en espejos deformantes de barraca de feria y ajena a todo, contestándonos con contadas palabras inglesas y francesas, medio sin mirar, aburrido de ser? Y eso, a pesar de que cuando se puso la tarea, no quería uno que esas fotos escritas se mojaran de simpatías o rechazos personales. Tal vez por eso, y porque al final lo que cuenta en el hacer del viejo músico no son las palabras, sino lo otro, la pura verdad, el recuerdo se salva al evocar el ciclón de pistilos, sémenes y germinaciones invocados por la música que suena con los primeros compases de la consagración de la primavera. ¿Qué me queda? Vale. No siempre es tan fácil. Caigo, cito, a estas alturas del libro en que de tener uno de sus sabores es sin duda el que me propuse eludir, el de los sentimientos. Unos sentimientos que menos aún en la juventud, como disculpa el narrador, al joven impetuoso que reaccionó desdeñoso a un comentario del compositor, hasta que en una aclaración del linense facilitó de nuevo que fluyera la conexión sentimental. Enseguida vino la revelación, el empate, el jig-jam. Y a pesar de su sabida deserción taurófila, no dejan de deambular por esta galería mítica algunos de los que lo fueron en la plaza, como Rafael el Gallo o Cagancho. Del primero, y a propósito de la cuestionada veracidad de estas fotos escritas, evoca la aureola que rodeaba al torero, que necesariamente tiñe también la semblanza. Yo pondría en duda, cito, a esta, tan como cualquier lector pudiera dudar de que tomó café con el general Prim o enguipó a la Chelito buscándose la pulga. Claro, a la supervivencia increíble del personaje, en activo por si fuera poco, a su gitanismo y a su inalterada pinta, se juntaban mi ardor de poetilla ansioso de mitos y el aura del hombre, tema amarillento de muertos cafetines, mentideros, tablaos y patios de caballos de Algeciras al Cantábrico, de Barcelona a México o a Lima. La palabra mito se repite también y una y otra vez al hablar de Cagancho, perseguido por el peso de su mito y sin embargo frecuentemente bronqueado en el coso.
y más allá de todo, la experiencia de una indefinible majestad, su duende sombrío. Cito: atrás de los ojos verdes, gatunos, quedaba su mito plural, las tempestades de sombreros o de cólera, los ligues, las Américas triunfales, también la del norte, los airados amaneceres entre guitarras y botellas, con el más recuerdo de una mujer envuelta en llamas dentro de un reservado. Una mitificación, pues, que debe mucho a la magia del arte desenvolviéndose entre la vida y la muerte, que le hace concluir: muy pocos ha habido que, como Joaquín Cagancho, combinaran e hicieran posibles misterio y gracia en las plazas de toros, aun sin jugarse una hebra de la taleguilla. Bueno, y lo mismo podría recorrer en este sentido de la mitificación literaria cuando habla, por supuesto, sobre Hemingway, sobre Arruzza, del que dice precisamente: ni una foto conozco de la Arruzza, sobre Baroja o sobre De Sica. Pero sin entrar en todas estas consideraciones, que se podrán leer luego en el texto escrito, sí que quiero recordar lo que une Fotos de carne con la América morena, y es el pacto de ficción que él subraya precisamente en un artículo de Por la América morena en el titulado Salta, ¿no? Como en las Fotos de carne, uno sigue prefiriendo en esta serie casi no consultar taimados libros con los que lucir datos supercultos o memoriones. Mejor confiarse al recuerdo de lo vivido y, en segundo término, de lo leído, que en el caso de los de nuestro oficio no debe ser ahora cosa menos viva. De todo este bagaje que aparece Por la América morena, y que ya traté en el libro en el que recopilé esos artículos, me interesa recordar aquí 4 artículos en los que aparece precisamente la idea del retrato y la fotografía, ¿no? Serían un retrato de Castro y luego los denominados perfiles y contrastes dedicados a Quiroga, a la reunión entre Borges y Sábato y José Lezama Lima y Julio Cortázar. Bueno, no voy a profundizar en ellos porque, como ya he dicho, está en aquella recopilación. Lo que sí quiero recordar es que, como en el caso de Fotos de carne, de los retratos, pues en ningún momento nos encontramos con fotos fijas, sino que se trata de evocaciones que trascienden toda una época. Y por eso el hecho mismo de que algunas de estas remembranzas se remonten a los años 70, en que Quiñones conoció algunos de aquellos parajes y también algunos de estos personajes, no hacen que pierdan ni vigencia ni viveza, sino que por el contrario gane en poesía. No serán estas las únicas ocasiones, y no es el momento ahora de hacer un repaso extenso a su articulismo, en que Quiñones echó mano de una ilustración para dibujar un retrato. Así ocurre también, por ejemplo, en el artículo Un torero, publicado en El País el 13 de mayo de 1998, a partir de una foto de Pablo Julián. En todo caso, la foto no es más que una excusa, también en este caso, para proyectar el perfil de un torero, y concretamente de su toreo musical y puro, que media España veterana recuerda. Voy a la conclusión ya. Fernando Quiñones no abusaba de los recursos de oficio, a pesar de la inmediatez, de la rapidez que impone el periodismo. El gaditano escribía, corregía y volvía a corregir sus artículos. Le preocupaba, más de una vez lo dijo, a propósito de Pemán, la facilidad con que se desvanecía la fragancia del buen articulismo. Por eso quizás sus múltiples reticencias a reeditar estas muestras del periodismo en forma de libro. Ahora bien, si los álbumes, las revistas pintorescas o ilustradas con sus esbozos literarios y estampas gráficas lograban avivar la memoria de los lectores, no cabe duda de que estos artículos de Fernando Quiñones establecen una complicidad con el lector quizás aún más estrecha. Sus retratos, como sus perfiles, nos acercan a unos personajes que el lector conoce un poco mejor gracias a la palabra viva del gaditano, y al mismo tiempo el recorrido por cada una de estas estampas nos ofrece la posibilidad de asomarnos a la crónica sentimental de este joven poeta cazador de mitos,
que quiera asomarse a la intimidad de sus ídolos literarios, artísticos o intelectuales para transmutarlos a veces en personajes de su literatura. Así, en la cercanía se va fraguando la complicidad que teje las redes de la amistad y la admiración humanas, aunque, como dijera Hortensia, la legionaria, en el fondo, ¿quién conoce a nadie? Pero al menos así, al frecuentar estos retazos de su vivencia, el lector se sumerge un poco más y más cálidamente en el universo literario y humano de Fernando Quiñones. Muchas gracias.